A partir de allí, Martiarena apela a dos conceptos para describir los movimientos históricos que hubo en el siglo XX. ¿Cuáles son esos dos conceptos o movimientos? Sístole y diástole. Exactamente. Miren, antes de llegar a eso, a lo largo del siglo XX va a haber periodos históricos donde hubo claramente una expansión de la universidad. Y por expansión vamos a hacer referencia a que en la universidad se llevaron a cabo los logros de la reforma del 18. Cogobierno, representatividad, democratización, libertad de cátedra, etcétera, etcétera, lo que vimos recién. Y otros periodos de tiempo donde hubo una contracción y todo aquello que se había logrado de la reforma se quitó. ¿Sí? Para explicar eso de expansión y contracción, Martiarena apela a los movimientos del corazón. El corazón es una bomba que bombea sangre. Entonces, primero chupa sangre que tiene dióxido de carbono, se contrae y eso se llama sístole. Y para bombear la sangre que tiene oxígeno para los distintos órganos, se expande y al expandirse tira la sangre y eso se llama diástole. Entonces, ¿qué dice? Cuando la universidad se expandió porque aplicó los logros de la reforma, vamos a decir que son periodos de diástole. Cuando se contrajo, por diversas razones, vamos a decir que hubo sístole. ¿Está claro eso, chicos? ¿Sí? Bien. Entonces, fíjense en que hubo una expansión en los años 20 y 60, ahora vamos a decir por qué. Hubo unas contracciones, década del 30, 55. En el 66 fundamentalmente, en el 76 hasta el 82, y Martiarena dice que del 83 hasta acá ha sido un periodo más armónico. Bueno, vamos a ver un poquito en detalle estas cuestiones. ¿Puedo pasar? Bueno. La década del 20 claramente es un movimiento de diástole, de expansión, y básicamente se explica, chicos, por la cercanía con la reforma del 18. Obviamente esta universidad tuvo una fuerte influencia, pero esa influencia no solamente estuvo acá, porque se empezó a expandir a otras universidades, de Buenos Aires, de Rosario, La Plata, en algunas más, otras menos, pero se fue expandiendo. Por eso es que la década del 20 la podemos caracterizar como un movimiento de diástole, de expansión. La década del 30 sonamos, se la llama la década infame, porque justamente está caracterizada por una fuerte intervención a las universidades por parte del Estado, donde esa intervención implicó que todos aquellos logros adquiridos durante la reforma fueran rápidamente quitados. En el 40 pasó algo curioso, porque se intentó dar un viraje hacia lo que tiene que ver con la investigación, o sea, se quiso aplicar un poquito el modelo alemán. Pero fue curioso porque esa apuesta a la investigación fue por fuera de la universidad. Si ustedes ven en otros países, los grandes centros de investigación están dentro de las universidades. En nuestro país no. Ojo, no digo que esté bien ni mal, digo lo que es, ¿no? En Brasil, por ejemplo, la Universidad de San Pablo es una de las principales y todos los grandes centros de investigación están dentro de la universidad. En nuestro país no, y eso tiene su raíz histórica acá. Se crea en esa década el Consejo Nacional de Investigaciones Técnicas y Científicas, algo que ya no existe más porque después se cambió el nombre y es lo que hoy se conoce como CONICET. CONICET es el Consejo Nacional de Ciencia y Técnica, es un organismo estatal que agrupa a todos los investigadores del país, pero es independiente de las universidades. Acá en la facultad hay docentes que son investigadores del CONICET, pero vos sos investigador del CONICET y docente de la universidad, ¿se entiende? En otros países
Puse el caso de Brasil, vos sos docente e investigador de tal universidad. ¿Se entiende? Bueno, por lo tanto se apostó a la investigación, pero por fuera de la universidad, o sea que la inversión que hubo se dio por fuera de la universidad y eso continúa hasta el día de hoy, ¿sí? Nunca hubo una fusión de lo que tiene que ver con la ciencia y la universidad. Hubo intentos y hoy en día yo le puedo asegurar que estamos mucho mejor que años atrás. Hace un tiempo uno leía excelentes investigaciones del CONICET, pero que no tenían ninguna relación o no se transmitía, eso quise decir, en las universidades. Hoy en día, por ejemplo, a los investigadores, ciertas categorías de investigadores, el CONICET le exige que tengan cargo docente, por ejemplo. ¿Sí? Con regulaciones se fue tratando de aproximar eso. Miren, muchos sostienen que esta cuestión de no apostar la ciencia en la universidad fue por una cuestión de no vulnerar la autonomía de las universidades en esa época. Otros dicen simplemente porque se quería mantener cuotas de poder en varios lados. Bueno, la historia tiene muchas interpretaciones. Lo que sí yo le puedo asegurar que hoy en día es cierto que existe el CONICET, es cierto que existe la universidad, pero la alianza entre los dos es mucho más cercana. Entonces, hoy hay muchos docentes que son investigadores del CONICET y el conocimiento que producen en el CONICET se lo pueden transmitir a ustedes. Y eso está bueno. Porque si no se hace una desconexión que quedas atrasado. ¿Sí? Ahí también se crea la UTN, la Universidad Tecnológica Nacional. Vieron que la UTN tiene un perfil más técnico, más ingeniería, pero iba en la misma línea. Bueno, la UTN, si bien es cierto que todas las universidades finalmente dependemos del Ministerio de Educación, pero la UTN no tiene nada que ver con la Universidad Nacional, son dos cosas totalmente distintas. ¿Sí? Pero bueno, así fue la cuestión. Se intentó virar un modelo alemán, pero la apuesta fue por fuera de la universidad. Por ende, el modelo francés seguía a rajatabla. La década del 60 se dice que fue una edad de oro para las universidades porque hubo mucho apoyo presupuestario, pero no solamente fue lo presupuestario, sino fundamentalmente todas las cuestiones de la reforma se empezaron a implementar nuevamente, libertad de cátedra, gobierno, representatividad, etcétera, etcétera. Se empezó a implementar, hubo políticas que apoyaban esta cuestión. Eso tuvo su paralelo con el auge de las ciencias sociales, ahí surgen las primeras carreras de psicología, la primera en Rosario en el 55, después surge en el 58 acá en Córdoba. No surge en la actual facultad, la facultad que tenemos nosotros se crea en el año 98. En Córdoba surge en lo que es la Escuela de Psicología, que dependía de Filosofía. Cuando yo ingresé en el año 96, éramos escuela. Y en el medio se hizo facultad. Yo estuve en ese momento que se hizo facultad. Fue muy lindo, fue un orgullo muy grande, pero fue un despelote. Así que espero que no se transforme más nada y que se quede ahí, porque la verdad la padecimos. Pero la verdad que fue muy lindo. Pero bueno, cuando se creó en el marco de la Facultad de Filosofía. La cuestión que en el 66 se acabó la edad de oro porque otro golpe militar altera el orden institucional y allí se lo conoce, o el acontecimiento más importante quizás se lo conoce como la noche de los bastones largos por la represión que sufrieron muchos estudiantes, docentes, y allí también está lo que se llamó la fuga de cerebro, porque bueno, muchos investigadores y docentes fueron expulsados del sistema y muchos tuvieron que huir del país. A nivel universidad, todas las cuestiones reformistas se fueron al demonio, por ende vamos a decir claramente que hay una contracción o sístole en esta etapa. No, ¿quién me pregunta? En la que sigue. En la que sigue. Todavía no. La cuestión es que también es cierto que el cordobazo, que como el nombre le indica, fue aquí en Córdoba,
una lucha gremial, más que nada, empezó a debilitar esa dictadura y se debilita hasta retomar el gobierno democrático. Sin embargo, desde el año del Cordobazo hasta el 73, no es que reasume, que vuelve a asumir Perón como presidente, en toda esa época las universidades no fue el mejor momento, ¿sí? Si bien estábamos bajo un gobierno democrático, pero en las universidades las cuestiones reformistas no se fueron implementando, siguieron bajo una intervención bastante dura. Sí es cierto que cuando llegó Perón al gobierno se intentó abrir las universidades para los sectores más populares, se dictó la ley 20.645 que reconocía autonomía y otras cuestiones reformistas, pero finalmente la ley nunca se implementó. Ustedes saben que en el año 74 Perón fallece, se muere, asume su mujer y es un tiempo bastante convulsionado hasta que en el año 76, ahí sí, un nuevo golpe militar y ahí sí es donde en algunas facultades, en particular de ciencias sociales, directamente se cierra el ingreso. Aquí en la nuestra no se cerró, pero sí se vio muy limitado y solo un número muy chiquitito podía acceder al ingreso. También es cierto que muchos docentes fueron cesanteados, muchos tuvieron que irse del país, también muchos, lamentablemente sabemos, desaparecidos. La cuestión es que en lo referente a la universidad, todas las cuestiones reformistas, por supuesto, se fueron al demonio otra vez. Esto llega a su fin después de la Guerra de Malvinas en el año 82. En el 83 retorna la democracia con el gobierno de Alfonsín. Con el gobierno de Alfonsín las universidades empezaron a recobrar muchas cuestiones de la reforma. No fue fácil porque al principio se estaba saliendo de una época bastante difícil y además, para los que recuerdan, y si no les cuento, la última época de Alfonsín se desató una crisis social y económica bastante grave, lo que dificultó presupuestariamente, fundamentalmente lo que tiene que ver con el desarrollo normal de las universidades. Luego en la década del 90 aparece Menem, gobierno caracterizado, al menos en la universidad, yo siempre hablo de la universidad, ¿no?, por una cuestión más neoliberal, modelo más neoliberal, y así surge una ley muy famosa, que es la ley 24.521 en el año 95, que es la ley de educación superior. Ojo, ley que sigue vigente, porque hace ya más de 20 años que la ley está, todos la criticaron, pero nadie la reformuló, básicamente. Por lo tanto, la ley sigue chocha y vivita. La cuestión es que la ley hay gente que la quiere, hay gente que la odia, hay gente que la critica. Quienes la critican sostienen que es una ley que vulnera la autonomía. Por ejemplo, permitía a universidades grandes como esta establecer cupos de ingreso. La Facultad de Medicina aquí tuvo hasta hace poco cupo. Permitía que las universidades cobraran un arancel. Cuando yo ingresé en el año 96, yo toda mi carrera tuve que pagar un arancel. Era mínimo, pero lo tuve que pagar. Permitía que diversos organismos o empresas pudieran participar en la universidad. Bueno, todas estas cuestiones fueron vistas como una alteración a la autonomía. Y fundamentalmente también la Ley de Educación Superior permitió la aparición de organismos de control hacia las universidades. Hay uno de ellos que es muy famoso, se llama la CONEAU, la Comisión Nacional de Acreditación Universitaria, que ya más adelante les voy a contar porque aquí trajo algunos líos y problemas. Pero bueno, qué sé yo. No vamos a hablar más de esa ley porque la debemos conocer, pero lo que sí es cierto, chicos, que la ley ha sido muy criticada, pero finalmente nadie se animó o nadie quiso
reformularla y la ley está vigente. Bien. ¿Estamos hasta acá?